Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor para compartir este programa, Verdad y Vida. Y como siempre queremos comenzar orando al Señor, poniendo este tiempo en sus manos para que lo que hablemos sea Cristo mismo. Así que, Señor Jesús, esta mañana te damos las gracias. Estamos muy agradecidos a ti, Señor, porque podemos confiar en ti, podemos ir a ti, podemos tocarte en esta mañana, podemos sentirte. Límpianos con tu sangre preciosa. Y en esta mañana queremos, Señor, escuchar tu voz. Queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, reconocemos que tú lo eres todo y que sin ti no somos ni queremos ser nada ni nadie. Oh, Señor Jesús, por eso en esta mañana pedimos que fluye tú a través de las ondas y que pueda realmente liberar lo que hay en tu corazón. Tú tienes un deseo, tú tienes una intención. Señor, muéstranos cuál es tu deseo en esta mañana. Gracias que hoy podemos tocar la fuente de la vida. Tú eres esa fuente de vida. Inúndanos de ti en esta mañana. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy entramos y hermanas, entramos en el mensaje 3 de esta serie de mensajes que son 6, y el tema general de estos bosquejos se titula La guerra espiritual de la Iglesia como el nuevo hombre. La guerra, dice, la guerra espiritual de la Iglesia como el nuevo hombre. La Iglesia, el nuevo hombre, que es Cristo mismo en nosotros. Y el tema de hoy, el mensaje 3, se titula El Cristo victorioso. Para pelear, para hacer guerra necesitamos el guerrero victorioso, y ese Cristo es nuestra victoria, porque Él venció. Y ahora vamos a leer algunos versículos de entrada y después entraremos en el tema. Pero estos versículos realmente nos animan y nos alienta a que realmente necesitamos pelear. No nosotros, sino Él mismo en nosotros, porque nuestra guerra no es con espada, ni es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y si Dios no es el que edifica, en vano trabajamos los edificadores. Así que, queridos hermanos, el primer versículo que nos viene aquí es 1 Juan 3:8, que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero sigue diciendo el versículo: para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Qué maravilloso de que el Señor Jesús vino a destruir, a derribar, a disipar las obras del diablo. Y Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora dice que el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, el enemigo va a ser echado fuera, porque el victorioso lo ha vencido y él ya no tiene nada que hacer. Dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera, dice que él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que, queridos hermanos, es maravilloso que nosotros tenemos ventaja. El que venció está dentro de ti, dentro de mí. Hechos de los Apóstoles 2:24 dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido en ella. Es decir, la muerte no pudo retener al Señor Jesús. Él venció la muerte. Efesios 4:8 dice: por lo cual las Escrituras dice: subiendo a lo alto llevó cautivo a los que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres. 1:18, Apocalipsis dice: y el viviente dice: estuve muerto, mas he aquí
que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que, queridos hermanos, el que tiene la llave está en nosotros. El 11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, dice un caballo blanco, y aquel que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Qué maravilloso que tenemos hoy al fiel y al verdadero. El fiel está en nosotros. Bueno, comenzamos con el punto Romano 1 y aquí entramos ya a este tema del Cristo victorioso. Y dice así, Cristo en su ministerio terrenal, el Cristo victorioso derrotó al diablo y destruyó sus obras. En Mateo, voy a leer algunos versículos de Mateo, cómo él destruyó las obras del diablo. Y él vino como un hombre. Él era el Dios encarnado, porque cuando nació, él era el Emmanuel, el Dios con nosotros, que su propósito, su meta, su deseo, su intención, no él está con nosotros, sino entrar en nosotros, como era lo que él deseaba desde un principio. Entonces Mateo 4:1 dice así, entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Claro, él tenía que ser probado. Aquí dice que fue llevado por el Espíritu. Hay otro evangelio que dice, y el Espíritu lo impulsó al desierto, porque realmente él tenía que pasar esa prueba, y él fue tentado, pero fue victorioso. Lo vamos a ir leyendo aquí. El versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, que él aguantó victorioso allí, él tuvo hambre. Claro, el enemigo siempre está ahí al acecho. Él siempre está como león rugiente, a ver quién devora, a ver esa debilidad. Pero dice que tuvo hambre. Y el versículo 3 dice, y acercándose el tentador le dijo, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero qué maravilloso de que el Señor Jesús, él le respondió y le dijo, escrito está. Todos estos versículos que contesta el Señor está también ahí en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo hablaba, él iba respaldado por la palabra de Dios. Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que él fue tentado, pero salió victorioso. Él tenía 40 días sin comer y sin beber. Y el enemigo quiso aprovechar. Este tiene que estar debilitado, tiene que estar hecho polvo, tiene que estar desesperado. Le voy a decir que sea hijo de Dios, que cambie y ponga estas piedras en pan. Pero qué maravilloso de que él le contestó con la palabra. Escrito está. El 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en pie sobre el pináculo del templo. Y el 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles le encargará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, no sea que tropiece tu pie contra una piedra. Él sabía, el enemigo incluso le contestaba con la palabra de Dios. Señor Jesús, Jesús le dijo también, el Cristo está también. Es decir, que la palabra está también, me encanta. Escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. No tentará. Y otra vez dice que el diablo llegó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y el 9 le dijo, todo esto
te daré si postrado me adorare. Me adora. Señor Jesús, qué falso el enemigo. Él quiere ser el imitador de Dios. Oh, pero mire cómo le dice el Señor el 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque el Cristo está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Entonces dice que el diablo entonces le dejó y aquí le acercaron ángeles y le ministraba. ¿No es esto maravilloso? Necesitamos, queridos hermanos, nosotros vamos a ser tentados, vamos a ser pasados por prueba, pero tenemos que contestar al enemigo. Escrito está, Señor, tú me has limpiado con tu sangre preciosa, tú me has hecho un hijo tuyo, tu vida ha entrado dentro de mí, yo tengo tu vida y tu naturaleza, no quiero vivir conforme a la carne, mi mente no la quiero poner en la carne porque es muerte, yo quiero poner mi mente en el Espíritu porque es vida y paz. Dice en 1 de Juan, lo leímos antes, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto dice que se manifestó el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo. Entramos en la letra A. Dice, a fin de cumplir su ministerio para el reino de los cielos, el Señor Jesús tenía que vencer al enemigo de Dios, al diablo, Satanás. Qué maravilloso que él lo tenía que hacer. Por eso dice, y entonces Jesús dice que fue conducido, como hemos leído antes, al desierto para ser tentado por el diablo. Y el 4:11 dice, entonces el diablo le dejó, y he aquí se le acercaron ángeles y le ministraba al Señor. Oh, queridos hermanos, una vez que nosotros pasamos la prueba, confiamos en el Señor, llegamos a ser victoriosos, no en nosotros mismos, sino en Cristo, entonces el Señor nos saca de gloria en gloria y de victoria en victoria. Punto 1 de aquí de la letra A dice así, Él tenía que hacer esto como hombre, por lo tanto, Él mantuvo su posición como hombre para enfrentarse al enemigo de Dios. Él vivía como un hombre, pero su mente, su voluntad, sus emociones estaban sujetas al Espíritu. Porque como dice el Evangelio de Juan, porque si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Eso es lo que el Señor Jesús procuraba y deseaba y para lo que había venido, para destruir las obras del diablo y realmente sembrar la semilla dentro de ti y dentro de mí. En Mateo 4:3 dice también, si acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y dice que él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le dijo otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles le encargará de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie contra una piedra. Oh, qué maravilloso, escrito está también, porque claro, el enemigo, el diablo le dijo, mira, está escrito esto, pero él dice, y escrito está también, no tentará al Señor tu Dios, y escrito está también, maravilloso. Punto 2 dice, el diablo tentó al primer hombre, Adán, con éxito. Dice, fracasó totalmente cuando tentó al segundo hombre, a Cristo. El diablo entonces le dejó y se acercaron ángeles y le sirvieron. Queridos hermanos, el primer hombre, Adán, cayó, fue engañado. La serpiente, el veneno, entró. Por eso en Juan cuando dice es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y esa serpiente que levantó Moisés en el desierto no era una verdadera serpiente,
tenía la imagen y la semejanza, pero la serpiente era de bronce. Cristo vino como esa serpiente de bronce. Él vino como un hombre, pero un hombre sin pecado. ¡Qué maravilloso! Porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y lo que salió del vientre de María fue Dios mismo. Es maravilloso, queridos hermanos, el poder ver esto. El diablo, dice el versículo 11, que entonces le dejó. Así que nosotros necesitamos confiar y permanecer en el Espíritu, porque si el victorioso, el Cristo victorioso, como se titula este mensaje, está en nosotros, queridos hermanos, nosotros somos más que vencedores en Cristo. La letra B dice, en su ministerio sobre la tierra el Señor Jesús, dice, destruyó las obras del diablo. Él destruyó las obras del diablo. Por eso el versículo que leímos antes, que el que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Pero para esto, Cristo vino y se manifestó. ¿Para qué? Para destruir las obras del enemigo, del diablo. Señor Jesús. Aún a veces no me gusta mucho pronunciar este nombre, porque no necesitamos hablar mucho de Él, porque Él está derrotado. Nosotros necesitamos vivir en este Cristo victorioso, vivir de gloria en gloria, aunque este cuerpo se vaya desgastando. No obstante, el interior, por medio de que Cristo se está dispensando dentro de ti, dentro de mí, se está suministrando, no obstante se va renovando de día en día. Dice en 1 de Juan 3:8 la palabra en griego, traducida destruir, dice que también se podía traducir como deshacer, disolver, deshacer, disolver. Esto Cristo vino para esto, para disolver, para deshacer las obras del maligno, del tentador, del enredador. Queridos hermanos, qué maravilloso de que hoy este Cristo está dentro de ti y dentro de mí. Él vino para deshacer, para destruir, para disolver todo lo que el enemigo quiere hacer. Punto 2 dice también, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras pecaminosas del diablo. Es decir, para condenar por medio de su muerte la carne sobre la cruz, el pecado, iniciado por el maligno, y para destruir el poder del pecado, la naturaleza pecaminosa, y para quitar el pecado, así como no solo el pecado, sino aún los pecados, porque Él vino a quitar el pecado del mundo, pero las transgresiones, los pecados, porque, queridos hermanos, un árbol, por mucho que tú cortes la fruta, volverá a salir la fruta, pero otra vez la cortamos. Pero el Señor trató con ese árbol, trató con el hombre para quitar el pecado, pero también Él va a ir quitando las transgresiones que vayamos haciendo. El Señor nos limpia con su sangre preciosa. Amén. Entonces en Romanos 8:3 dice, Romanos 8:3, me encanta este versículo, dice, porque la ley no pudo hacer lo que no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, dice, en semejanza de carne de pecado. ¿Te das cuenta aquí? Como en Él no había pecado. Era semejanza del pecado. Él era puro, Él era íntegro, Él era fiel, Él era el verdadero. Y dice, en cuanto al pecado, dice que condenó al pecado en la carne. Cuando Él estaba en la cruz, ahí Él puso su carne y destruyó, para que muerto en la carne pueda ser vivificado en el Espíritu. Señor Jesús, dice en Hebreos 2:14, dice, así que por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera
Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Juan 1:29, él dice que al siguiente día, Juan el Bautista dice que vio Juan a Jesús que venía a él. Y Juan dijo, he aquí, hermano o hermana, es maravilloso, he aquí, ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso de que el que quita el pecado del mundo hoy está dentro de nosotros. Queridos hermanos, maravilloso. Dice el punto Romano 2, entramos aquí ya. Dice, en su crucifixión el Cristo victorioso echó fuera al príncipe de este mundo y destruyó al diablo y hizo que los principados y las autoridades fuesen despojados y anuló la muerte. Queridos hermanos, el enemigo anuló la muerte porque la muerte no pudo retenerlo. Señor Jesús, Juan 12:31 lo hemos leído anteriormente, dice, ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ha sido echado fuera. Por eso cuando él murió, hay aquí un versículo, queridos hermanos, que es maravilloso. Tenemos que disfrutar la palabra de Dios. Dice el versículo 27:51, dice, he aquí, el velo del templo se rajó en dos. Ahí había un velo. Nadie podía traspasar ese velo, solamente el gran sumo sacerdote, y tenía que pasar una vez al año. Pero ese velo fue rajado para que ahora a ti y a mí se nos ha abierto un camino nuevo y vivo para que pasemos por ello. Dice que el velo del templo se rajó en dos. De arriba abajo, Señor Jesús. Dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Cristo murió, hermanos y hermanas, todo tembló. Las rocas se rompieron. Qué maravilloso de que hoy ese Cristo victorioso está en nosotros. Así que por cuanto los hijos son participantes, como hemos leído, de sangre y carne, de igual manera Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Claro, está diciendo, tú puedes decir, tanto está hablando de esto, del diablo que venció. Es que este tema es que estamos en una guerra. Y realmente, o tú no notas dentro de ti mismo que hay un conflicto, porque el espíritu todo inclusivo está dentro de nuestro espíritu, pero está ahí la carne. Y nosotros estamos en medio. Somos tripartitos. Entonces, la mente puesta en la carne, muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Se creía el enemigo que llevándolo a la cruz, allí iba a terminar con él. Pero allí realmente fue exhibido públicamente porque fue victorioso. En 2 Timoteo 1:10 dice, pero ahora ha sido manifestado, dice que ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, el cual anuló la muerte, dice, y sacó a luz la vida sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio, de las buenas noticias. Es maravilloso, Señor Jesús. Dice, en su obra en la cruz, Cristo echó fuera al príncipe de este mundo, echó fuera al príncipe, dice, y juzgó al mundo. Juan 12:31, lo hemos leído antes, dice, ahora viene, dice, ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
todos estos versículos es para que nos demos cuenta de que todo está de nuestra parte. El vencedor está en nuestra parte. 1. Dice, el príncipe de este mundo fue echado fuera cuando Satanás fue echado fuera, por la obra que Cristo efectuó en su muerte. El 2. Simultáneamente el sistema mundial relacionado a Satanás fue juzgado. Fue juzgado. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está en el maligno. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos hijos de Dios y somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Señor Jesús, esto es algo maravilloso. Oh, Señor Jesús. Dice el punto 3. La base de la rebelión de Satanás fue sacudida. Dice que fue sacudida. Y la fortaleza del reino terrenal fueron sacudidas. Por eso leímos el versículo antes, que el velo, aquí está puesto, Mateo 27, 51, dice, he aquí, el velo del templo se rajó en dos, desde arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Señor Jesús, todo fue removido. Así que, queridos hermanos, necesitamos realmente vencer al enemigo en todo nuestro hacer, en todo nuestro vivir. Tenemos que confiar y vivir por el Señor y expresarlo a Él. El B dice también, dice, en su crucifixión, Cristo destruyó al diablo, en la crucifixión. En Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera Él participó también de lo mismo para destruir, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él destruyó al enemigo. 1 dice, en el versículo 14 la palabra griega también destruir, también podía interpretarse como reducir a nada. El Señor Jesús lo redujo a nada. Dejar sin efecto. Lo dejó sin efecto. Satanás ya no causa efecto. Suprimir, abolir, anular, descartar. Todo esto ocurrió en la cruz. El enemigo fue descartado. Queridos hermanos, maravilloso. Por eso me encanta este versículo de Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos que son participantes dice que de igual manera Él participó de lo mismo, para venir ¿a qué? A destruir al que tenía, a destruir por medio de la muerte al que tenía, ya no lo tiene. Todo está, la llave la tiene el Señor Jesús, destruir las obras del diablo. El 2 dice, ya mismo vamos a hacer un paro, dice, en su humanidad y mediante su obra en la cruz, Cristo ha destruido al diablo. Ha destruido al diablo. Juan 3:14, lo hemos leído anteriormente, que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, dice así, es necesario de que el Hijo del Hombre sea levantado. Él fue levantado. Y qué maravilloso. Moisés le dijo a los israelitas, porque murieron mucha gente por las picaduras de la serpiente, pero dice que todo el que miraba aquel asta allí, aquella serpiente de bronce, era sanado. Queridos hermanos, hoy nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y el consumador. Dice, al realizar su obra en la cruz, Cristo se despojó de todos los principados, de las autoridades angélicas, y los exhibió públicamente, e hizo de que Dios triunfase sobre ellos en la cruz. Triunfó sobre ellos en la cruz. Es en Colosenses 2:15, os lo leo otra vez. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz triunfó. Colosenses 2:15 dice que describe la guerra que tuvo en el momento de la crucifixión que tuvo Cristo. Es que fue un conflicto, fue una guerra. Pero Él dice que Él despojó
lo derribó a los principados y a las potestades y lo exhibió públicamente, triunfando. Qué maravilloso que el triunfador está dentro de nosotros. En la cruz, Él mató y destruyó al enemigo. Dios avergonzó públicamente a todos los principados y autoridades y angélicos malignos y triunfó sobre ellos allí. Señor Jesús, este Colosenses 2:15 es muy rico de verdad y muy disfrutable. Bueno, vamos a entrar a la letra D, pero voy a parar y ahora sigo cuando después de esta canción que vamos a poner y vamos a descansar unos minutitos para que podamos disfrutar esta canción. Amén. Amén, gloria al Señor. Dice que en su nombre conquistamos. Ven, glorioso Salvador. Él está en nosotros. Bueno, queridos hermanos, cada vez que cuando tocamos la canción, después yo os quiero regalar un Nuevo Testamento, versión recobro. Todo el texto del Nuevo Testamento desde Mateo a Apocalipsis está del original en griego. Es una obra fantástica, hermano. Tiene 9.500 notas explicatorias. Cada libro tiene un bosquejo con el contenido y cuándo se escribió y todo. Este Nuevo Testamento ha costado 27 años recopilar todas estas notas, que son de los padres que estamos sobre sus hombros, desde Lutero en adelante, todas esas verdades, como yo digo, todas esas pipitas de oro. Todas esas verdades han sido impresas ahí en ese Nuevo Testamento para que tú y yo podamos disfrutarla. Y muchos años que han gastado los hermanos, hoy nosotros, es igual como cuando tú vas a un restaurante y empiezas a comer esa rica comida. Eso ha sido, digamos, elaborada con otros ingredientes. Queridos hermanos, este Nuevo Testamento, todas estas notas es algo maravilloso. También tenemos una colección de 7 libros para enviarlo en 3 pedidos. Y podéis solicitarlo en este número que os voy a dar. El 951-094-888. 951-094-888. También podéis escribir a un correo electrónico que tenemos, es evida4@gmail.com. evida4@gmail.com. Y también tenemos WhatsApp, por si quiere escribirnos, quiere compartirnos algo, nos dice algo. Tenemos el número del 637, más 34, si es fuera de España, 637 87 99 66. 637 87
9966 y os lo enviaremos y os contestaremos muy gustosamente. Bueno, seguimos donde nos quedamos en la letra D y dice así: por medio de su muerte, la cual destruyó al diablo, Cristo mismo, dice que anuló la muerte dejándola sin efecto. Esto es algo maravilloso, dejándola sin efecto. Segunda de Timoteo 1:10, lo hemos leído antes, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, el cual anuló la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Entramos al punto Romanos 3 y dice así: la resurrección de Cristo, la resurrección del Cristo victorioso declara que Él, y entonces está aquí el versículo, dice, segunda de Timoteo, dice, acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos, nacido del linaje de David conforme a mi evangelio. Recuerda, oh Señor Jesús maravilloso. Dice, no era posible que el Señor fuese retenido por la muerte. Hechos de los Apóstoles 2:24, dice así: y Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido. Era imposible que fuera retenido en ella. La muerte no pudo retenerlo. Señor Jesús, hay un versículo que dice que le quitó la llave al que tenía el imperio de la muerte. Él bajó a la parte más profunda del Hades y venció. ¿Te imaginas? La muerte no pudo retenerlo. Él salió en victoria y hoy está dentro de nosotros. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nosotros salimos en victoria. Tenemos que conquistar el mundo, expulsar al enemigo de esta tierra y establecer el reino de Dios por medio de esa vida. Pero para eso nosotros tenemos que olvidar nuestra vida del alma, las diferencias que haya entre nosotros y todo, porque si estamos con historia, el enemigo va a sacar partido. Pero nosotros tenemos que avergonzar al enemigo. Bueno, seguimos. Punto 1 dice: el Señor Jesús es tanto Dios como la resurrección, poseyendo una vida indestructible. La muerte, dice, no puede retenerlo. El 11:25, Juan dice: yo soy, perdón, Jesús le dijo a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 7:16 Hebreo, dice, no designado conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Él tenía una vida indestructible. 2. El Señor Jesús derrotó la muerte y se levantó de ella. Derrotó la muerte y se levantó de ella. La letra B. El Cristo resucitado es el viviente. Él es el viviente, y lo que decía antes, y Él tiene la llave de la muerte y del Hades. Él tiene la llave. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir, porque Él tiene las llaves. Dice en Apocalipsis 1:18, dice, y el viviente, el que estuvo muerto, yo que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo, queridos hermanos, dice, y tengo. Es decir, que si Jesús dice, tengo, nosotros podemos decir, y tenemos las llaves de la muerte y del Hades. Nosotros podemos vencer al enemigo. Señor Jesús, hoy tenemos que derrotar y destruir las obras del enemigo. Punto 1 dice, como el viviente, el Señor estuvo muerto, mas he aquí que ahora vive por los siglos de los siglos. Él vive. Lo leo otra vez. Dice aquí, dice, el Cristo resucitado tiene la llave de la muerte y del Hades. Está sujeta a Él. Y el Hades
está bajo su control. Todo está controlado, queridos hermanos. Por eso, todo lo que nos ocurra, dice que todas las cosas cooperan para bien. Tú dices, ¿todas? Todas, hermano. Necesitamos ver de que detrás de toda situación tenemos al Dios escondido, que creemos que no, pero el Señor está ahí. Lo que pasa es que es como cuando dice la palabra, que cuando la mujer va a dar a luz, hay muchos dolores, pero una vez que el niño empieza a llorar y se lo pone la matrona en la barriga, se le olvidan los dolores. Queridos hermanos, Cristo se está produciendo en cada uno de nosotros. Él está extendiéndose en todo nuestro ser. Él nos está empapando de todo lo que Él es. El viviente, el que estuvo muerto, el que vive por los siglos de los siglos y el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, hoy está dentro de ti y dentro de mí. Entramos al punto Romanos 4, dice, en su ascensión. Hemos visto en su crucifixión, hemos visto en su resurrección y ahora vamos a ver en su ascensión. El Cristo victorioso nos llevó cautivo a los que estábamos bajo cautiverio y Él nos presentó al Padre como un triunfo. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. En Efesios 4:8 dice, por lo cual las Escrituras dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a los que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres. El Nuevo Testamento, versión Recobo, dice que traduce, llevó cautivo a los que estaban cautivos, como Él llevó, dice, un séquito de enemigos, vencido. También lo llevó vencido a los que estaban vencidos. Señor Jesús, uno dice, enemigos vencidos tal vez se refiera a Satanás, a sus ángeles y a nosotros los pecadores. Señor Jesús, pero qué maravilloso de que hoy nosotros podemos ser aquellas personas que Cristo nos llevó y nos sentó. Ahora vienen aquí los versículos, eso lo leeremos. Dice, esto indica la victoria de Cristo sobre Satanás, el pecado y la muerte. En su ascensión dice que hubo una procesión de estos enemigos vencidos, llevados como prisioneros de guerra, a fin de celebrar la victoria de Cristo. Cristo fue victorioso y esos derrotados se lo presentó también a Dios como los derrotados, los enemigos. Señor Jesús. Segunda de Corintios 2:14 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en el Cristo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Maravilloso, Señor Jesús. Dice, nosotros, queridos hermanos y hermanas, por ser creyentes, ahora, nosotros estamos en los cielos, sí. Pues cuando Cristo ascendió a los cielos, nosotros estábamos en ese séquito de cautivo que Él condujo a lo alto. Él nos llevó allí. Mira lo que dice Efesios 4:8, dice, por lo cual la Escritura dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a los que estaban bajo cautiverio y le dio dones a los hombres. Punto 1 dice, Cristo nos ha liberado de las manos usurpadoras de Satanás y nos ha traído a los cielos, donde ahora nosotros estamos sentados, pero no como cautivos, sino como hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. ¿No te animas, te alienta a seguir adelante y decir, Señor, me consagro a ti, me doy a ti? Señor, quiero ser uno contigo. En Efesios 2:6, mira este versículo. Esto es algo maravilloso, la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es nuestra espada. No es con la manera que podemos pelear al enemigo, como vimos al principio, cómo fue tentado el Señor Jesús, y Él venció al enemigo por medio de la palabra, como está escrito.
como está escrito. Pero también el enemigo lo tentó con la palabra y le dijo, pero mira, también está escrito que esto y esto. Pero él dijo, pero también está escrito, solo al Señor tu Dios adorará. Bueno, dice Efesios 2:6, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Queridos hermanos, esto a mí me anima. Oh, Señor Jesús. Punto 2 dice, en su ascensión, Cristo, el Cristo victorioso nos ha traído al lugar más alto del universo. Nos ha traído al lugar más alto del universo. Y juntamente con él, dice la palabra, el apóstol Pablo escribió animándonos, dice, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Queridos hermanos, esto es muy, muy animante, de verdad. Por lo cual, cuando dice las Escrituras, subiendo a lo alto llevó cautivo, lo hemos leído antes este versículo, y queridos hermanos, la verdad que hoy nosotros estamos en el victorioso. Entramos ya al último punto romano 5, y dice, el Cristo victorioso vendrá como un general, combatiente, con su ejército a fin de combatir contra el anticristo. A los que le sigan, dice, y sus ejércitos en Armagedón. Así que ahora vamos a leer unos versículos de Apocalipsis. Tenemos todavía aproximadamente unos 15 minutos, menos, 12 minutos, 13. Dice así en los versículos. Apocalipsis 19:11. Estos son versículos, la verdad, parece muy terrible, pero muy animante, porque hemos estado hablando de cómo cuando Cristo vino para vencer al enemigo, cómo Él fue a la cruz, cómo Él murió, cómo Él resucitó y cómo Él ascendió y cómo Él va a venir como con un ejército. Dice, entonces, Juan vio todo esto. El libro de Apocalipsis es muy animante. Dice, y entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y aquel que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Qué maravilloso, el fiel y el verdadero. El 12, y sus ojos son como llamas de fuego. Toda esta descripción también la vimos al principio de Apocalipsis. Habla cuando Juan dice que estaba allí en la isla de Palmo y él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dice que él se volvió para ver la voz que hablaba conmigo, dice. Se volvió para ver la voz y él vio toda esta descripción que vamos a ir leyendo aquí. Dice, en sus ojos estaban como llamas de fuego y hay en su cabeza muchas diademas y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Maravilloso, una espada, los ojos de fuego, dice, las llamas de fuego, los ojos como llamas de fuego. Dice, y está vestido con una ropa teñida en sangre. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Es Cristo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y ese Verbo se hizo carne. Y ya hemos visto todo el proceso que vivió ese vivir humano y fue a la cruz. Es el Verbo de Dios. El 14 dice, dice, y los ejércitos de los cielos vestidos de lino finísimo, blanco. Dice, y le seguían en caballo blanco. Y dice otra descripción que dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la pastoreará con varas de hierro. Dice, y él pisará el lagar del vino, el ardor de la ira del Dios Todopoderoso. El 16 dice, y en sus vestiduras y en su muslo, mira lo que tenía escrito, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes
y Señor de señores. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Y dice también Juan, y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan del medio de los cielos, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de generales, y carne de fuerte y de caballo y de su jinete, y carne de todo, libre y esclavo, pequeños y grandes. Y vi, Juan, aquí vemos en este versículo 19, dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a su ejército reunido para guerrear contra el que montaba el caballo, dice, y contra su ejército. El 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, había enamorado, dice la bestia, y había, dice, es que no entiendo la de había, lo voy a perder, adorado, dice, y había adorado a la imagen. Estos dos fueron lanzados, dice, vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Queridos hermanos, dice que los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, el caballo blanco. Es maravilloso, de verdad, de que nosotros podamos ver esto. Aquí parece algo muy terrible, pero es muy animante porque Juan ya vio de que el Señor ya había derrotado al enemigo y lo había echado al lago de fuego. La letra dice aquí, Cristo es llamado fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Es llamado fiel y verdadero. Por eso Juan, cuando leímos el versículo anterior, dice que vio un cielo abierto y vio un caballo blanco y el que lo montaba, dice que se llamaba fiel y verdadero. El punto 1 dice, Cristo es fiel y verdadero, tanto, dice que es fiel y verdadero, tanto a Dios como a los que creen en Él. Él es nuestro fiel y nuestro verdadero. Queridos hermanos, necesitamos ver ese cielo abierto, con ese que viene montado en el caballo blanco. ¿Quién es? El fiel y el verdadero. Dice, en su fidelidad Él derrota y destruye a los que se oponen con Dios y persigue a los creyentes. Y persigue a los creyentes. Él también es verdadero en el cumplimiento del propósito y del plan de Dios y en el cuidado de los que creen en Él. Él nos está cuidando a cada uno de nosotros. Él es justo y en justicia Él derrotará al anticristo y juzgará a los reyes que siguen a este. Lo leímos en el capítulo 19, 11. Y entonces, qué maravilloso de que Juan nos puede describir todo esto que él vio. El punto número B dice así también. Dice, el general combatiente, el guerrero, dice, es la palabra, y su combate será el hablar de la palabra de Dios. A medida de que el Señor combate, Él habla por Dios y expresa a Dios. Queridos hermanos, por eso nosotros necesitamos ser aquellos que hablamos a Dios, que expresamos a Dios, que vivimos a Dios. Señor Jesús, Él quiere que nosotros seamos esa réplica de Dios, de Cristo aquí en la tierra. Él se tiene que expresar a través de nosotros. Bueno, ya he terminado este bosquejo y ya me quedan unos par de minutos y me da tiempo de poder leer este himno, que es el himno 59 de nuestro himnario. Y mira cómo dice, esto es ya dándole la victoria a Cristo. Dice, gloria al Cristo victorioso, la victoria Él ganó.
el pecado fue juzgado, plena redención logró. Dice que plena redención logró. Destruyó el poder maligno en la cruz con que triunfó. Gloria, otra segunda estrofa, gloria al Cristo levantado, a quien Dios resucitó, se tragó el poder de muerte y al hombre vida le dio. Hades, tiniebla vencido, su poder él exhibió. La estrofa 3 dice así, gloria al Cristo ascendido. Si te das cuenta, los temas que hemos compartido. Al Cristo ascendido, Dios al trono le alzó, sobre todo señorío, nombre supremo le dio, para echar al enemigo todo poder se le dio. Por eso dice, gloria al Cristo victorioso, en el Calvario triunfó. Aleluya, levantado, su victoria él exhibió. Ascendido, aleluya, dice, reinará sin conclusión. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso de que podamos hoy haber estado tocando este tema, el Cristo victorioso. Bueno, pues la semana que viene seguiremos con el bosquejo número 4 y seguro que el Señor nos está llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Bueno, que el Señor os siga fortaleciendo, os siga equipando y saturando de todo lo que Él es. Hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite.